Salvador. Te recibo como Rey de mi vida y te alabo y te adoro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Sin querer nada más. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Que aprendas el Salmo 119.
Le pido al Espíritu Santo que le dé capacidad porque es muy largo. Muchas gracias, Camilo. Entonces, en esta explicación de lo que es la palabra, y después de que me vine de esa anécdota que les cuento de Cali, yo decía, nosotros necesitamos aprender a valorar la palabra de Dios en términos de gozo, en términos de victoria. No, que voy a escuchar la palabra a ver si me calma esto. No, no solo es un calmante, sino un alivio permanente. La palabra, cuando la persona no la conoce, busca cómo expresarla. Y usted ve que de pronto en las diferentes vivencias de nuestra cotidianidad, a veces hay marchas y la gente ¿qué hace? Decir palabras en esa marcha. ¿Y cómo se siente la persona? Identificada con su protesta, con lo que está diciendo. También en las canciones de rap, vemos cómo los muchachos se aprenden eso rapidísimo y ellos están allá apasionados con su rap, haciendo en sus diferentes ritmos, porque ellos están con sus palabras dando una identidad. O sea que las palabras siempre fluyen cuando nosotros queremos identificarnos. ¿Y qué me dicen los conciertos? Uno aprende la canción pero los conciertos cristianos, arrepientan. Yo me apasiono por el Señor y yo digo, si yo antes era tan alborotada en el mundo, pues ¿cómo no me voy a alborotar por el Señor? Y me aprendo la letra y me siento identificada, y esas palabras me transforman, me identifican, me hacen como ese espejo, como ese martillo. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a aprender de la palabra de Dios cuando nos es predicada en la iglesia donde nosotros pertenecemos, como en este caso Amor de Dios. ¿Qué está haciendo esa palabra? Ustedes han visto en los nidos de las aves grandes, las águilas, o los que hacen sus nidos en las peñas, cuando llega la mamá o a veces hasta el papá y tienen como 5 o 7 polluelitos, usted lo único que ve en esas cámaras de la National Geographic es que esos polluelitos sacan un non sino pico, están pelados, son feos. Pero tienen fuerza para sacar ese piquito largo. Y la mamá llega y se asienta allí y empieza a hacer como si estuviera a punto de vomitar. Y de su pico le entra al pico de cada bebé y le deja un alimento. Pero uno se queda aterrado que le deja ese alimento hasta acá, hasta la garganta. Y ahí sí se calma y se lo traga y sigue pidiendo como buen bebé. Y luego que se le acaba todo lo que ya había tenido acá en su saco, en su bolsita, se va y la reemplaza el papá, y el papá trae otro alimento. Mi pregunta es, ¿por qué será que no le trae el alimentico más pequeño? Pues si va y coge de algún arbolito un pedacito, una semillita, ¿por qué no traerá algo más pequeño? Pero ¿por qué tiene que regurgitarlo? Y busqué en el diccionario y decía, en general los polluelos pían en el nido reclamando alimento y aprenden instintivamente a reconocer a sus padres, óiganlo bien, de forma que cuando estos llegan, abren por completo su pico. Así los progenitores pueden depositar la comida casi en la garganta, lo que resulta indispensable para que sus crías puedan comer. Eso es lo que pasa cuando nosotros asistimos a la iglesia. Los pastores son como esos pájaros grandes que tienen que recibir el alimento de Dios, primero digerirlo y luego sí pasarlo a todas esas piquitas. Abran el piquito. Y todos esos piquitos se abren para recibir ese alimento, pero piden más. Sin embargo, hay unos polluelitos que mueren porque no abren el pico. Y ellos, pues, generalmente caen del nido, porque los otros, cuando ya van creciendo, los van expulsando. ¿Qué les quiero decir? El Señor quiere guiar las palabras de cada iglesia hacia su rebaño. Si usted llegó a este rebaño, es porque usted necesita esta palabra. Y yo llegué a esta ciudad de Buga, a mí me sacaron de Cali y me trajeron para Buga, y fue el mismo Espíritu Santo. Fue Dios que utilizó personas, llamado,
lo que fuera, pero yo sé que esta es mi tierra por adopción. Yo amo a Buga. Y yo sé que la palabra que Dios trae a través de la Iglesia Amor de Dios es la palabra para mí. Me edifica, me conforta, me consuela. Todo lo que veíamos en lo de los niños. Pero además de eso, el Señor en su palabra quiere que nosotros entendamos que cada que nosotros aprendemos escritura, no es solamente para hacer guerra espiritual, no es solamente para la necesidad que tenemos puntual, sino que nosotros somos temibles ante las tinieblas. ¿A cuántos aquí les gusta ser temibles ante las tinieblas? Ay, yo en el mundo era peleoncita, entonces ahora soy peleoncita, pero contra el enemigo. Y a mí me gusta que las tinieblas retrocedan, que la luz avance. Entonces el Señor necesita que salgamos de esos dolores, de esa cantidad de entretenimientos que nos coloca a veces el mundo, el diablo y la carne, y trascendamos. Y por eso el título de hoy, el mensaje es: yo guiaré tus palabras. Y dice Jeremías capítulo 1, versículo 8 y 9. Jeremías era un profeta que fue llamado muy sardino al ministerio. ¿Y sabe cómo le llamaban al profeta Jeremías? El profeta llorón. Porque a él le tocó darle un mensaje en una dispensación al pueblo de Israel, donde era muy duro hablarle a un pueblo tan rebelde, y él habiendo visto la palabra de Dios, que venía juicio. Entonces él lloraba por su pueblo, lloraba por su ciudad, y él escribió el libro de Jeremías y también el libro de Lamentaciones, y por eso le dicen el profeta llorón. Y dice Jeremías 1, 8 y 9: no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Y yo hoy quiero que la Iglesia Amor de Dios entienda que Dios pone la palabra es en tu boca. Acuérdese siempre de los pajaritos, de los polluelitos. Acuérdese de esa escena, porque la mamá pajarito no se lo deja al lado para que se lo coma cuando despierte, se lo mete en la garganta. Y por eso es que a veces los pastores somos tan incisivos, y a veces uno dice: ve, esta prédica es parecida a esta otra, porque lo está metiendo en la garganta, porque si no se nutre, se muere. Y así fue el llamamiento de Jeremías. Dice que el Señor extendió su mano y le tocó la boca. ¿Por qué creen ustedes que le tocó la boca a Jeremías? Porque nuestra boca venía sucia. ¿Cuántos vinieron con la boca sucia al evangelio? Yo alzo las dos manos. Re sucia. Culturalmente, familiarmente, todo se volvía normal uno tener una boca. Y el Señor, para poder que nosotros seamos usados con poder, que las tinieblas retrocedan, necesitamos tener una boca tocada por la misma mano de Dios. ¿Para qué le tocó la boca Dios a Jeremías? Para darle un ministerio profético, para exhortar y profetizar. Así fue tocada su boca. Isaías 54. Isaías capítulo 50, versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué hay que hacer primero? Hay que escucharlo. Por eso en esa canción yo les decía: pongan mucha atención, porque cuando nosotros entendemos que el Señor nos habla, así usted no oiga la voz audible, usted va a sentir en su corazón, en sus pensamientos, que esto es de Dios. Y eso se lo confirma la palabra. El Señor es el que te da lengua de sabios. Siempre tiene que ver con la boca. Lengua de sabios no para que callado, tan chévere el culto, pero no le compartía a nadie. Suerte, que vean por el canal. No. Lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios alienta, consuela. No podemos coger a bibliazos a la familia, coger a bibliazos porque usted no entiende. Aún uno siendo pastor lucha con eso, porque a veces uno dice: Dios mío, tanto tiempo.
Pero no, hay que aguantarse un poquitico, así como le dijo a Isaías. Sabiduría. Dice otra traducción, el Elohim Yahweh me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Tan tremenda la palabra que nos sostiene cuando estamos fatigados. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Es importante cuando Dios te despierte a orar, así ores 5 o 10 minutos y te quedes otra vez dormido, pero haz ese ejercicio, porque así se despierta tu oído para oír lo que Dios te quiere decir. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Éxodo 3, verso 12. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Yahweh en este monte. Yahweh o Jehová, pues es la traducción de el tetragramatrón, que era el nombre en que se escribía en hebreo de el Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal para él para Moisés de que era Dios, el verdadero yo soy, es que los iba a sacar del pueblo de Egipto y ellos iban a adorar. La adoración es muy importante. La adoración, aquí dice, serviréis a Dios sobre este monte. Para Dios la adoración es servicio. Cuando usted está adorando, usted está al servicio de Dios, usted dice, aquí estoy, Señor, para que sea con usted. Vamos a Éxodo, más una cuadrita adelante, Éxodo 4, versículo 12 al 16. ¿Sabe que la adoración es muy importante aprender a hacerla audiblemente? Porque es la boca de Dios en mi boca. En la Biblia nos dice que cuando estemos en el cielo vamos a escuchar a los ángeles diciendo santo, 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 en unas melodías sublimes y hermosas. Y vamos a caer de rodillas ante su presencia porque es algo tan hermoso, es tan impresionante la presencia de Dios que ellos solamente dicen santo, 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 como cuando usted está absorto por algo y no le salen más palabras y está totalmente lleno de esa luz del Señor, de la presencia de Dios. Éxodo 4 del 12 al 16 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Otra vez Dios hablando de la importancia de la boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, Moisés corrigiendo a Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Vamos a dejarlo aquí antes del 16, gracias. Miren lo que hace Dios con la boca de sus escogidos. Dios escogió a un tartamudo, Moisés. Y Moisés azarado dijo, no, mi hermano es el que le pega a hablar bien, él le da esos discursos, yo, no, para mí muy difícil. Y el Señor se enojó, ¿es que acaso no fui yo el que te hice tartamudo? Es que hagamos una cosa, cuando usted se le pegue demasiado, yo le voy a hablar a usted y usted le habla a él. Pero yo voy a estar con la boca suya, óigame bien Moisés, y con la boca de él. Dios cuida mucho, así como esa gran ave, de meternos de parte de su propia boca las palabras a nosotros. Por eso nosotros no podemos andar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque entonces nos intoxicamos. Eso que recibimos en nuestra iglesia, el Señor nos va a hacer que nosotros se lo demos de esa misma nutrición a nuestra familia, a otras personas, porque con esa escuela es que nosotros crecimos. Nuestra iglesia por lo menos es restauradora, es de mucha guerra espiritual y oración, pero el énfasis es restauración de las familias y las parejas. Nosotros somos ministros de parejas hace muchos años y le hacemos al cuerpo de Cristo seminarios especialmente a las parejas, matrimonios, restauración, prematrimonial. Entonces usted sale con ese chip
con todo lo que tienen todas las iglesias, pero sale con ese ADN. Y usted dice, yo también nací en la Iglesia Amor de Dios y soy muy restaurador. Y esa misma comida es la que usted empieza a darle a su familia, porque esa es la que necesita. Por eso la Biblia dice que el Espíritu añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Él sabe cuántos tienen ese énfasis restaurador, cuántos tienen otro énfasis. Otros tienen de obra social, que hacen comedores y les sirven a los niños y todo eso. Nosotros hacemos como capellanes obra social, pero el énfasis primordial es la restauración del alma. Vamos ahora sí al versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Imagínense lo que le dice Moisés. Le dice a Moisés, tú vas a ser a tu hermanito Aarón en lugar como si yo fuera el que le está hablando. O sea que usted pilas a escuchar bien lo que yo le estoy diciendo. Usted no le va a decir cualquier cosa a lo Moisés. Usted le tiene que decir a lo Dios, porque estamos hablándole a todo un pueblo y usted va a ser para él en lugar de Dios. Como quien dice, yo con Aarón no tan cerquita, con usted sí, porque es que yo conozco el corazón de Aarón. Aarón es mi sacerdote, el linaje de sacerdotes, pero es que yo conozco que él va a hacer fundir el becerro de oro, más o menos parafraseando un poquito. El Señor nos dice que primero hay que escucharlo para aprender a hablarlo. Si Moisés no escucha a Dios, no le puede hablar a Aarón, ¿cierto? Si usted escucha a Dios, cuando usted le hable a su familia, le van a hacer caso. Pero usted necesita repasar la Biblia, congregarse, discipularse, aprender y no darle pasticos viejos. ¿Qué quiere decir pasticos viejos? Esto tan chévere, esto tan chévere. Pues hagamos acá como una especie de prédica y reunamos a mi familia, y ni siquiera oró, ni siquiera buscó el rostro de Dios. Acuérdese siempre del ave, la boca, la garganta. Para Dios es muy importante que usted tenga su tiempo de comunión con Él. Dice Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú levantaré, dice acá esta traducción, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Cómo vamos a distinguir las palabras de la boca de Dios si no lo escuchamos? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Mateo 10, 19 y 20. Hoy tenemos hartas porciones de la Biblia, pero ya vamos acabando. Está hablando nuestro Señor Jesucristo advirtiéndole a los discípulos de la persecución. Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Vamos al 19, exacto. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Momento muy duro, y ellos todavía no se la creían. Ellos estaban en la gloria, Jesús estaba vivo al lado de ellos, pero está advirtiendo, esto no va a ser así todo el tiempo. A mí me van a crucificar, y ellos, no, tal cosa no te acontezca, no, negaditos totalmente. Ellos pensaron que es que estamos al lado de Dios. Ellos ya tenían esa fe. Y el Señor les dice, porque cuando los persigan, dice el 19, no se preocupen de cómo van a hablar. Hasta ese momento que estaban con Jesús, los discípulos no sabían hablar. El Señor hacía todo. El Señor hablaba, el Señor oraba, el Señor ministraba, y ellos ahí alrededor eran discípulos, servidores, aprendían, pero decían, ¿quién va a orar? No, que ore el Señor, qué pena, yo no oro como el Señor, no, que ore. Cualquier parecido con la realidad. Si uno como pastor a veces está invitado en algo y uno dice, uy, fulano que se sentó ahí, se tiene como 50 años de ministerio y un poco de título, y uno dice, ay, Dios mío. Sí, eso pasa. Eso pasa. Pero el Señor les dijo, vea, tranquilos. En el momento preciso que ustedes vayan a ser perseguidos, el Espíritu Santo les va a decir cosas inefables, cosas que usted no tiene que estar preparando desde ahora. Usted lo que tiene que preparar es su corazón. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ser discípulos, ser obedientes,
prestar oído, entrenarse en eso. Y cuando fue el momento en que fueron perseguidos, ya estaban investidos de poder de lo alto, del Espíritu Santo. Así que en medio de la persecución, ellos pudieron defenderse. Y los llevaron a la cárcel, algunos los apedrearon, les hicieron oprobios, cantidades de cosas, pero estaban tan llenos del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, ay, yo como cristiano, y la persecución, cuando llegue la persecución. No, espere, llénese de Dios, porque la persecución va a llegar, pero hay que llenarse de Dios. Y dice en Oseas capítulo 6, versículo 5. Oseas capítulo 6, versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Tarararán, ya se puso cruel la cosa, ¿verdad? Con las palabras de mi boca, ¿qué hizo Dios? Los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Entonces, cuando el Señor nos da palabras que son cortantes como filo de espada. Y en el Antiguo Testamento eso era face to face, eso eran luchas cuerpo a cuerpo, y realmente había mucha muerte, mucha sangre. En el Nuevo Testamento nosotros estamos en la dispensación de la gracia divina, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra potestades. Entonces, cuando usted y yo aprendemos guerra espiritual y estamos en santidad, literal, despedazamos toda potestad, toda hueste que ha querido venir en contra de nosotros, pero no lo hacemos en el nombre nuestro ni en la boca nuestra. Tenemos que hacerlo llenada esa garganta y ese piquito y esa boquita con la comunión que hemos tenido con el Señor. Ahí es donde está la unción, ahí es donde está el efecto de nuestras palabras. Job 15:30. Job 15:30 dice: no escapará de las tinieblas, secará la llama sus renuevos, y por el soplo de su boca desaparecerá. Hay cosas que nosotros hemos experimentado en la asociación de pastores maravillosas, extraordinarias. Y nosotros en la oración unida hay algo especial, porque eso fue lo que pasó en el aposento alto. Estaban todos los 120 reunidos esperando la venida del Espíritu Santo, y vinieron como llamas de fuego sobre ellos cuando el Espíritu Santo apareció, y hubo milagros y cantidades de manifestaciones. Y yo me gozo cuando en la iglesia, así como ahora, suceden cosas extraordinarias en cualquier instante, en cualquier momento. Una persona es sanada, una persona es liberada, y tenemos que aprender a darle la gloria a Dios, porque lo cogen a uno en el pasillo y le dicen: me pasó esto, pastora, esto. La gloria es para el Señor, chao. No, hay que decirlo, porque eso anima la fe de los otros. Y eso es fe multiplicada. La fe necesita dejar de ser solitaria y necesita multiplicarse. Escapará de las tinieblas, secará la llama a sus renuevos, y por el soplo de su boca desaparecerá. O sea que es para exterminar a nuestros enemigos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Esta palabra es medio apocalíptica. Dice: y entonces será revelado ese inicuo. Está hablando del hombre de pecado en los últimos tiempos. Será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cuál es el arma de nuestro Señor? El espíritu de su boca. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Y dice: y destruirá con el resplandor de su venida. El poder de la palabra es impresionante. Por eso cuando nosotros oremos tenemos que tener una oración escritural. ¿Qué quiere decir una oración escritural? Conforme a las escrituras. Cuando nosotros oramos conforme a las escrituras y conforme a la comunión que hemos tenido con Dios, inmediatamente se abren los cielos en dirección en una lucha espiritual, que usted se metió allí como la boca de Dios, y por ser hijo de Dios caen cantidades de demonios, de la jerarquía que sea, tienen que huir.
¿Qué hace el enemigo? Tratar de distraernos con enfermedad, con tristeza, con vicios, con pecado, con culpa, con muerte, con cantidad de cosas. Porque el enemigo no vino sino a 3 cosas. ¿Quién se acuerda? A hurtar, matar y destruir. Y dice ese versículo, pero Jesucristo vino ¿a qué? A darnos vida, y vida en abundancia. No solamente vida, vida en abundancia. ¿Cómo está tu vida en abundancia? ¿Cómo está tu vida en abundancia? Apocalipsis 12, 15 al 16. Va a llegar un tiempo de juicio sobre la tierra. El Señor vendrá por su iglesia y la arrebatará en las nubes. Ese es el rapto de la iglesia. Pero la tribulación, la leve tribulación que estamos experimentando pasará a ser una tribulación y gran tribulación. Y en Apocalipsis 12, el 15 al 16 se nos habla acerca de eso. Y la serpiente, en este caso no está hablando de la serpiente terrenal, sino de la serpiente, el diablo Satanás, arrojó de su boca, o sea que la serpiente también trabaja con su boca. Por eso es que le fascina todas las canciones de perreo que dicen vulgaridades y cantidades de cosas, y no solo de perreo, sino de lo que sea, el género que sea, y que usted le va tarareando y le da risa que los niños aprendan vulgaridades. Esa es la cultura que el diablo quiere, porque dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. En esta parte de Apocalipsis, la mujer a la que se refiere es la iglesia. Hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. Tras la mujer, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El siguiente. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, que también se refiere a Satanás, había echado de su boca. O sea que es una guerra de boca. Dígale al que está a su lado, cuide su boca. Cuide su boca. No solo de las vulgaridades, sino de las cosas que están en contra de la voluntad de Dios, de la falta de fe, de la incredulidad, de estar diciéndose cosas negativas a usted mismo. Cuide su boca, no se la preste a Satanás, préstesela a Dios, porque Él está diciendo que le preste su boca para alimentarlo y para que usted sea un guerrero y una guerrera tremendo. ¿Para qué abrimos nuestra boca? Para ser guerreros de Dios efectivos. ¿Para qué abrimos nuestra boca? Para consolar, para lograr un propósito de vida. Si usted tiene promesas que Dios le ha dado, abra su boca conforme a esas promesas. Aprenda a orar. Sea una persona que sabe orar. ¿Cómo aprendo a orar? Pues para eso tenemos los martes y los jueves. Y después de esos martes y jueves tendremos seminarios de intercesión y guerra espiritual. Pero mientras tanto usted se va entrenando. Así escucho la oración, así oigo. Y usted va recibiendo poder en su oración. Y va aprendiendo en medio de su oración a oír la misma boca de Dios. No es un rezo repetitivo, es una oración que proviene de la meditación, que proviene de un tema que usted entabla con el Señor o que el Señor le entabló un tema a usted. De acuerdo a esa comunión confiada y no premeditada, usted va a empezar a desarrollar esa fe para que Dios guíe sus palabras. Vamos al Salmo 81 para terminar. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Abre bien tu boca y yo la llenaré. ¿Qué quiere decir? El Señor no quiere una iglesia callada. El Señor quiere una iglesia que lo intenta. Tal vez esos polluelos algunos abrirán mal el pico y la mamá hasta los lastimará tratando de meterle esa comidita hasta la garganta. Pero aprendieron y reconocen de dónde viene el alimento. Dice que reconocen a sus padres porque es tremendo que cuando sobrevuela algún depredador, ellos se esconden. Ellos no son bobitos ni dicen, ay, ahí viene mi papá a darme comida. No, ellos esconden el piquito y se esconden ellos. Pero sienten cuando viene su papá y su mamá a darle ese alimento. Y ellos ahí, pilas que este es para mí, no es para el otro polluelo, esto es para mí.
Que así seamos nosotros en la palabra de Dios en la iglesia. Salmo 81, vamos a leerlo desde el versículo. ¿Te dije desde el versículo qué, Camilo? ¿No? Desde el versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Vamos a seguir adelante hasta el 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esa misma palabra del Salmo 81 Dios lo está diciendo en esta época contemporánea a la iglesia. Abre bien tu boca que yo la llenaré. Pero si no abrimos la boca, no vamos a tener sabiduría. Compártale a una persona y dígale: Señor, usted dijo que abriera mi boca y usted le iba a llenar. Tengo susto, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, me gustaría compartirte un mensaje más bonito. Empiece a hablarle. Y tal vez le diga: ay, no, qué sueño. Ay, chévere lo que vos hablas, pero no se sienta despreciado. No, bienvenido al club. Nos pasó al pastor y a mí 500,000 veces. Antes de ver personas sentadas escuchando la palabra, primero hubo muchas que nos rechazaron, y aún todavía personas, aún conociendo que uno es pastor de su familia, dicen: ay, es que ellos son cristianos. Ay, y se paran. Tenemos que aprender a gestionar nuestro cristianismo y tenemos que aprender a abrir nuestra boca, porque si al Señor le hacían el quite, imagínese uno. No, pues. Dice el Salmo 81 del 6 al 7: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas, no tendrás ningún dios extranjero ni te inclinarás ante ningún dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y te la llenaré. ¿Qué requiere Dios? Que lo reconozcamos como nuestro único Dios. Que no estemos distraídos en este ídolo, en esta corriente, en esta nueva era, en esta otra cosa. Es Dios, es lo que dice la Biblia, es lo que dice su palabra. Un predicador que se llama John Piper dice que el mayor enemigo del hambre de Dios no es el veneno, sino el pastel de manzana. ¿Qué quiere decir él con eso? No es lo que aparenta: uy, usted no va a ver el diablo con cacho y cola, sino lo que parece ser y no es. Que nosotros seamos cristianos que parecen ser cristianos y lo son, no que parecemos como del mundo. Ay, vos sos cristiano, nunca lo hubiera sabido. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Ay, pero vos no pareces cristiano. Y mucha gente lo dice feliz: ay, no, dicen que yo no parezco cristiano. Pues arrepiéntase. Se nos tiene que notar en nuestras palabras, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Vamos a levantarnos sobre nuestros pies y a través de dos melodías muy hermosas vamos a ministrar para que tú no tengas miedo escénico ni miedo a la palabra. Si estos cuentistas aman la tradición oral cultural que no tiene nada que ver con Cristo, ¿cómo no vamos a amar tú y yo hablar la palabra de Dios? Porque Él guiará nuestras palabras. Tu palabra es, de Cristín Di Clario. Quiero que tú levantes tus manos, que hagas de cuenta que no hay nadie a tu lado, que la palabra está llegando a tu vida en ese momento, y la palabra a nivel espiritual es Jesús, el Verbo. Él es la palabra, que en la tierra se hizo carne, pero en el mundo espiritual Él es la palabra. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Él es eterno, Él es el Verbo. Tu palabra es. Cierra allí tus ojitos y vas a concentrarte en esta canción. Dile: Señor, ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a desintoxicarme de lo que no es tu palabra. Cada página en mi corazón la llenes tú, Señor. Tus palabras y revelación hoy traigan luz. Padre, oro por la iglesia. Si la voz del enemigo que si la voz del enemigo hace ruido alrededor de ellos, ellos se aferren a tu voz.
tu Que se voz. aferren a tu voz, Señor. Tu palabra es una luz a mis pies. Oh, sí, Señor. Tu palabra La palabra es poderosa, es iglesia. que hace libre. Aprende palabra. Predica palabra. Ora palabra. Esperanza en mañana. Ama la palabra. En vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es. Oh, Levanta tus manos. Dile, Señor, imprime tu palabra en mi corazón. Tus promesas se hagan resonar. Que silencien las mentiras que han de separar. Que silencien las mentiras que han de separar. Espada viva que Con la espada viva que penetra fondo al interior. Yo me aferro a tu voz y las mentiras del diablo caen por tierra en el nombre de Jesús. Tu palabra es una luz a mis pies, dile, Señor. Tu palabra es la verdad que hace libre. Libre, libre, libre. Te declaro libre por medio de la palabra de Dios. Yo declaro sobre la iglesia amor por la palabra, pasión por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vive la palabra. Vive la palabra. Deja que la palabra te desvista y te vista de nuevo. Que la palabra desnude lo feo que hay en ti y que te coloque traje de lino fino, blanco, resplandeciente. y el sonido de tu hablar, el voto que no rompe. Confía en Dios. Confía en su palabra. Si Él te llamó, si aquí hay un lugar para ti, es porque Él te ha escogido, porque te ama. No lo dudes. No dejes que las mentiras te saquen del camino. Deja que la palabra te aliente, que puedas ser sensible a la voz de Dios. Confía, confía. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en toda nuestra debilidad nos ayudes a amarte, que coloques una unción poderosa de lectura de tu palabra, de vivir tu palabra, A mis pies, que sea una luz para nuestro caminar. la verdad. Yo guiaré tus palabras, te dice el Señor, iglesia, amor de Dios. Yo guiaré tus palabras. Si caminas en obediencia conmigo, yo guiaré tus palabras. Serán palabras poderosas, palabras de guerra espiritual, palabras de restauración, palabras de vida para el que está cansado, para el que está afligido, palabras de unión familiar. Te usaré en tu familia, te dice el Señor. Te usaré en tu barrio, te usaré aquí en la iglesia, te usaré con mi palabra, así como yo mismo, dice el Señor. Con la palabra fui usado por mi Padre para que el evangelio llegara y para salvarte. Así te usaré. Y cosas mayores harán en este tiempo. Cosas mayores harán, dice la Biblia. Porque yo estoy con ustedes, porque el Espíritu Santo ha quedado con ustedes, porque el Padre está escuchando las palabras con que los afirmo, fortalezco, establezco para el caminar que tienen. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que todas esas palabras de mentira, que todas esas malas palabras, que toda toxicidad que haya en tu iglesia en esta hora caiga por tierra en el nombre de Jesús. Que sean esparcidos todos tus enemigos y huyan de tu presencia todos los que te aborrecen en el nombre de Jesús. Toda palabra que te dijeron contraria a la voluntad de Dios, que no sirves, que tú no eres, que a ti te falta, que tú no eres escogido, que vas a fallar, que vas a caer, se caen esas palabras. No las creemos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy sabemos que tú eres nuestra ancla, Señor. Tú eres nuestra ancla, porque no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesús.
Tú eres mi ancla. Levanta tus manos y ánclate al Señor de una manera profética y fuerte. Y vas a cantarle con todo tu corazón esta adoración. Oír tu dulce voz llamándome. Al desierto tú me guías, yo iré. Y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdes el control, no te preocupes. Hay un Dios que es tu centro. No lo olvides. Dile: sé mi centro. Huye de la tentación, huye del pecado, iglesia. Si en la tormenta estoy, sé mi refugio. Mírate como Dios te ve, como una guerrera, como un guerrero valiente. Se va. Sé mi esperanza. Nunca te quedarás sin nada, porque estás con el todo. Él es el Todopoderoso. Cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Dile: Señor, sé tú mi ancla, sé tú mi ancla. Señor, te tengo a ti, lo tengo todo. El Todopoderoso está conmigo. En esta senda me acercarás, sabiendo que tus promesas cumplirás. Fíjame al ritmo de tu corazón en este viaje, Señor. En este viaje en la tierra, Señor. Si llego a perder el control, Señor, sé mi centro. Céntrame y haz que huya de todo descontrol, Señor. Yo bendigo con fuerza y con carácter a tu iglesia, amor de Dios, Señor. No hay tormenta que los pueda derribar. No hay tormenta que los pueda asustar. Tú eres nuestro refugio y la tormenta pasará. Y la tormenta calla y enmudece. Si te sientes sin fe, seco, incrédulo, dile: Señor, sé mi esperanza. Y se va ese velo de incredulidad de tu vida en el nombre de Jesús. Y cuando ruja el mar, cuando las circunstancias te atribulen, cuando tengas miedo, Él es tu ancla. En las finanzas, Él es tu ancla. Él es tu ancla. Él es tu centro. Él es tu refugio. Él es tu esperanza. Tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva. Tú mi centro, mi refugio, mi esperanza. Tú eres mi Salvador y mi Señor. Te amo con todo mi corazón, dile al Señor. Tú eres mi centro. Pasen carros y carretas, pase lo que pase en nuestra nación, pase lo que pase en la tierra. Tú eres mi esperanza. Tú eres quien me salva. No se dormirá el que guarda a su pueblo. Y ese es el Dios de Israel. Si pierdo el control, tú eres mi centro. Señor, yo siembro cordura en el corazón de tu iglesia, sensatez, para nunca perder el control, Señor, para que tú seas el centro, para que tú seas el fuerte refugio en medio de la tormenta, Señor, para que tú les ayudes en los momentos de incredulidad, porque llega, sí llega. Que no se sientan culpables, sino que te busquen esperanza contra esperanza, así como Abraham, como Moisés, hasta que te encontraban. Tú eres nuestra ancla, Señor. Esta tormenta pasará
Dilo allí en tu oración, esta tormenta que estoy viviendo pasará. Vienen días felices para mi vida. Vienen días de logros. Vienen días de victoria, porque es que yo estoy con el victorioso. Él vive en mí. Padre, entregamos este tiempo glorioso, sabiendo que nuestra fe ha sido renovada, que tu refrigerio ha llegado sobre nuestra vida, que tú eres nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra ancla. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Y queremos orar por los diezmos y por las ofrendas, Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, conforme a esta promesa, nosotros oramos para honrarte, para hacerte partícipe de todo lo que nosotros tenemos. Nosotros damos porque tenemos, y tenemos porque damos para tu casa. Y en ese círculo de bendición queremos permanecer. Damos porque tenemos, sí, siempre vamos a tener cuando damos en tu casa. Damos porque tenemos, y tenemos porque damos. Porque el Señor no nos dejará desamparados. Porque el Señor tiene una promesa, que si nosotros te honramos con lo primero, Señor, nunca dejarán de estar rebosando nuestros lagares, ni nunca dejarán de ser abundantes nuestros graneros, nuestros depósitos. Señor, yo bendigo a tu pueblo con esa fe para diezmar, con esa fe para ofrendar, con esa fe para tener sus primicias presentadas delante de Dios. Y te doy gracias por cada sembrador, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús, amén y amén.